Ok, hola, buenas tardes a todos los suscriptores o personas que quieran checar mi video. En este caso, hoy vamos a hablar del cálculo, como habíamos dicho en otro video, que es la pensión. Bueno, la pensión básicamente es una cantidad fija o a renta vitalicia que se le va a dar al empleado por las cuestiones de seguridad de seguridad social. Básicamente estas corresponden que son pues pensiones por incapacidad permanente parcial, permanente total, etcétera. Y hoy vamos a hablar de cómo se hace el cálculo y también vamos a hablar de lo que dijimos de la indemnización global, ¿vale? Bueno, esta es esa cuestión de que obviamente se habla de los artículos de la ley del Seguro Social, entre ellos el 58, que es el de la mecánica de las pensiones, porque ahí mismo vienen los porcentajes. También vamos a hablar cómo se hace la mecánica perdón, de la indemnización global, esto a raíz de la indemnización permanente parcial. Y básicamente eso es de lo que vamos a hablar, sabiendo que ya sabiendo en otro video que hice, qué es la pensión, ¿no? Y también cuáles tipos de pensiones hay, que básicamente son tres, pues por riesgo, por cesantía y vejez, y la última sería la cuestión que también hablamos en el otro video, es pensión por prima de riesgo, invalidez y vida, y cesantía, edad avanzada y vejez, perdón. Bueno, vamos a explicar brevemente cómo se hace el cálculo de la incapacidad permanente parcial. Esta cuestión de que obviamente cada salario base de cotización se integra distinto. Ya hablamos un poco de cómo se integra en otro con el factor de integración. Son muy similares las situaciones, pero obviamente va a cuestión de cuáles, pues de las prestaciones de acuerdo a la ley. De ahí se forma el salario base de cotización. Obviamente que la base es el salario de la persona. Bueno, en la mecánica de hacer la incapacidad permanente parcial es tomar en cuenta lo que es tu salario base por los 30 días, te va a dar un total, y en ese total vamos a tomar el porcentaje que nos dice por ley, que en ese caso es el 70%. Eso nos lo va a marcar el artículo 58 de la ley del INSS, básicamente, ¿no? Y en ese caso, eso es lo que vamos a tomar. Eso, eso es, y así nos va a dar la importe de la pensión mensual de la incapacidad permanente total, ¿vale? Que esa es una de las que habíamos hablado en el anterior video que les dije. Ahora, ¿cómo se hace la indemnización global? Eso es la cuestión también de una mecánica que también nos dice de acuerdo a las situaciones de la incapacidad permanente parcial, ¿vale? En este caso, bueno, se le va a dar igualmente el monto del salario base de cotización, que sería 200 pesos, se multiplica por 30 días, que es el mes, te va a dar el importe de 6,000. Igualmente tomamos el 70% acordándonos de lo que nos marca la ley del Seguro Social, que eso es lo que nos marca, por lo general en este tipo de incapacidades cuando son permanentes, parciales o totales. Eso va a depender de la situación, obviamente, pero el fijo o el que más es por esas situaciones es el 70%, ¿vale? Luego te va a dar un importe mensual que son 4,200, ya no, y relacionado a eso está el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, la cual va a corresponder de acuerdo al tipo o accidente que recurra, ¿no? O que tenga, y te va a dar esa situación, un 15%, que nos va a dar 630 mensual. Obviamente que de ahí hay una cuestión. ¿Qué cuestión? Pues la de la indemnización global, ¿vale? Esa indemnización global se va a multiplicar el monto del importe mensual, que son 630, por 12 meses, y te va a dar el impuesto anual. Y de ahí vamos a multiplicarlo por 5 años, que es por eso dice que son a 5 años de acuerdo a la indemnización global. Esa es la mecánica, tomar lo que es el importe mensual de la cuantía básica, que sería el importe de la pensión mensual permanente parcial, y vas a tomarlo y lo vas a multiplicar por 12 meses, que básicamente es lo del año, y luego lo multiplicas por 5, que son los 5 años que te corresponde por esa situación de indemnización
indemnización global por la incapacidad permanente parcial, ¿vale? Esa es la que se llama indemnización global. Obviamente las mecánicas, una parte es relacionada con el 514 por el 15% y otra es por la ley del seguro social, que en este caso para las incapacidades permanentes y totales es en el artículo 58 del seguro social, donde tomamos el porcentaje del 70%, ¿vale? La otra mecánica de los 5 años, esa también corresponde a lo que nos marque, pues obviamente la ley del seguro social. Bueno, espero que les sirva esta situación para que sepan cómo se hace la mecánica de la ley del seguro social. Obviamente te tienes que saber cómo se hace el salario base de cotización. Les vuelvo a recordar, ya se hizo también esta parte donde dice factor de integración, aunado a cómo se hace. ¿Cómo se hace? Pues integra lo que son las prestaciones mínimas con el salario que te corresponde, ¿no? Y así se integra el salario base de cotización. Y ya de ahí corresponde pues la mecánica que les dije anteriormente, que es multiplicar por 30, luego por el porcentaje que te dice la ley del seguro social, que está en el 58, y de ahí pues tomar básicamente toda la mecánica, ¿no? Bueno, espero les guste, espero les ayude a darse una idea de cómo se hacen las pensiones. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones de las pensiones, cómo se hacen los cálculos, para otro video, ¿vale? Bueno, denle like. Cada semana voy a hacer 1 o 2 videos de ciertas cuestiones de seguridad social, o en su caso voy a hacer otras situaciones específicas de eso, que también son cuestiones. También voy a hablar de la cuestión de amparo, ¿no? Esa cuestión que también es importante en ciertas situaciones, tanto en la autoridad fiscal, en la cuestión del INSS, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar de otras cuestiones también. Bueno, ahora les quise hablar de estas cuestiones porque, como les dije, estoy en mi maestría y ahí estoy viendo esto. Y entonces se me hizo interesante decirles, porque obviamente siempre nos vamos sobre el ICR, el IVA, pero se nos olvida esa parte del seguro social. Bueno, denle like, mucho gusto y pues denle manita si les gusta. Bye, bye.